Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Una vez más, un cordial saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también nosotros, los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, queremos dar un cordial saludo a los estudiantes, a los sembradores de la Academia Cristo. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar en este tercer domingo del tiempo de la Epifanía está tomado de Jonás, libro del profeta Jonás, el capítulo 3. Leeremos los versículos del 1 al 5 y luego el verso 10. Así nos dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, este mensaje, este tema, el cual hemos preparado con el profeta Jonás, como el poder de la palabra de Dios nos ha dado el carácter de Jonás. Los sentimientos. Usted y yo somos personas muy sentimentales. Nunca creamos a alguien que dice que no tiene sentimientos o no expresa sus sentimientos. Todo ser humano ha tomado decisiones a base de sus sentimientos. Podemos pensar en el ejemplo cuando hemos tenido el problema en el trabajo con el jefe o con un compañero de trabajo, y el sentimiento de la frustración nos ha llevado a renunciar al trabajo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos destruido relaciones de amigos o noviazgos o el matrimonio por nuestros sentimientos de ira? Las veces que no hemos querido predicarle a alguien sencillamente porque esa persona le ha hecho el mal a usted o a mí, o nosotros le hemos hecho el mal a esa persona, y el sentimiento de la vergüenza no nos deja predicar la palabra de Dios. O las veces que hemos querido dejar nuestra congregación por un sentimiento de agotamiento, o porque creemos que ya la congregación nos llena nuestras expectativas. Y podemos poner muchos más ejemplos de todas las decisiones, tal vez buenas también o malas, en cuanto a los sentimientos y nuestras decisiones. ¿Y por qué estoy hablando de las decisiones? Porque esto es lo que sucedió con el profeta Jonás. Él realmente estaba tomando una decisión a base de sus sentimientos. Podemos ver cómo la Escritura nos enseña el por qué Jonás tenía ese sentimiento, por qué no quería ir a Nínive. Y la Escritura nos muestra que Nínive era la capital de Asiria, y cuando estamos leyendo acerca de Asiria, para un israelita era un símbolo de opresión y oprobio.
podemos leer lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 14, versículos 23 al 29. Y aquí podemos ver cómo Samaria era la capital de Israel. Estamos en el reino dividido. Recuerde que Israel se dividió en el reino del norte, en el reino del sur. Y siendo Jeroboam II el rey de Samaria, nos dice esta sección que hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo pecar a Israel. Pero el trasfondo de toda esta historia que vemos en 2 de Reyes capítulo 14, Jonás había predicho, él había pronosticado que Israel iba a tener una gran época de victoria y cómo iban a destruir a Siria. Podemos ver aquí cómo ese sentimiento de nacionalismo hizo de que en verdad Jonás no obedeciera a Dios, como el profeta no pudo comprender el por qué, después de predecir que Asiria iba a ser destruido, ahora iba a ir a predicar a Nínive de parte de Dios. Es así como nuestros sentimientos, al igual que sucedió con Jonás, ellos han opacado nuestro juicio cristiano. Nuestros sentimientos han opacado nuestro nuevo hombre, y eso frente al poder de la palabra de Dios. Recordemos cuántas veces nosotros hemos predicado la ley a base de la ira, a base de la desilusión, o cuántas veces no hemos predicado a una persona solo por el hecho de que esa persona nos ha hecho mal, o nosotros por nuestra vergüenza no le predicamos a esa persona porque también le hemos hecho mal a esta persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos mostrado el sentimiento de hipocresía, queriendo mostrar que nuestra familia o que nosotros somos personas íntegras, pulcras, pero en realidad somos personas que no consolamos cuando hay que consolar, que no abrazamos cuando hay que abrazar, que no perdonamos cuando nos han pedido perdón? Realmente, usted y yo necesitamos reconocer que al igual que Jonás, hemos querido huir de Dios. Jonás compró un tiquete para ir a Tarsis y así poder escapar de Dios, y es increíble cómo alguien como usted o como yo y Jonás cree que se puede escapar de Dios. Podemos imaginarnos cómo Dios se burlaba de Jonás y las veces que se ha burlado de nosotros al creer que Dios no nos ve, que Él no se da cuenta de lo que pasa con nosotros. Y es aquí donde podemos ver las palabras del Salmo 139, versículos 7 y 8, que nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Por esto Dios no actuó en la vida de Jonás a base de sus sentimientos, sino a base de su justicia. Es por esto que cuando Dios actuó, podemos ver que hizo y permitió que Jonás tomara ese barco hacia Tarsis. Como hubo una gran tormenta, Jonás fue echado al agua y un gran pez lo llevó a tierra firme. La Biblia no nos dice dónde fue arrojado Jonás, pero sí nos muestra en todo este libro del profeta Jonás cómo él fue rescatado física y espiritualmente, porque Jonás, dentro del mismo pez, y lo podemos leer en el capítulo 2 de este profeta, él mostró su pecado. Desechado soy de delante de tus ojos.
la ley de Dios verdaderamente había actuado en Jonás, podemos entender aquí el propósito de la justicia de Dios, que Él siempre trabaja a base de su justicia y no a base de sus sentimientos, porque el poder de la palabra de Dios por medio de la ley, pues claramente muestra nuestro pecado, muestra la consecuencia que merecemos por nuestro pecado. Y eso lo hace para todo hombre. Lo hizo para con Jonás, lo hizo para con Nínive, lo hizo para usted, para mí y también para el mundo entero. Porque hoy nosotros necesitamos reconocer que nuestros sentimientos nos han llevado a tomar el lugar de Dios juzgando sin pensar. Al igual que nosotros hemos confundido la ley y el evangelio, predicándola de manera inadecuada, porque nuestros sentimientos han opacado la misma instrucción del Espíritu Santo. Jonás mereció ser ahogado y castigado en el infierno. Usted y yo también merecemos ser echados en las profundidades de las prisiones eternas. Siglos después, podemos ver cómo Jesucristo citó lo que vivió Jonás dentro de este pez. Nos dice Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí podemos ver que lo que vivió Jonás es un tipo de lo que Cristo sufrió. Cristo murió, Cristo estuvo en la sepultura porque la justicia de Dios manda castigar el pecado. Y Cristo recibió el castigo de nuestro pecado en la cruz. Por eso Él fue a la sepultura. Pero en su justicia, la justicia misma de Cristo, la cual Él resucitó al tercer día y así venció al diablo, el pecado, y venció nuestros malos sentimientos. Por esto, el Espíritu Santo también nos lleva a la perfección de Jesús. Como Él sí confió perfectamente en la voluntad del Padre. Jesús no confió en sus sentimientos. Él predicó perfectamente la ley y el Evangelio. Y lo vemos en el texto del Evangelio para este día cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Nos dice el texto de Marcos capítulo 1, los versos 14 y 15, que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como se los acabo de decir, no vemos ningún sentimiento confuso de Jesús cuando predicó la palabra de Dios. Él llamó a sus apóstoles, Él nos llamó a nosotros y lo hizo perfectamente por la palabra de Dios. Y es por eso que hoy usted y yo damos gracias al Espíritu Santo, porque no solamente nos tiene aquí, sino como la palabra y su poder ha hecho de que ella sea importante en nuestras vidas. Pero también podemos ver que Jonás vivió el impacto, vivió ese poder de la palabra de Dios. Él dejó esos sentimientos de ser nacionalista y vemos cómo obedeció a la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. En el texto para el día de hoy, el capítulo 3 del libro de Jonás, nos dice cómo Dios le dijo a él que se levantara fuera a Nínive, a esta gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Escuchemos bien. Él no fue a base de sus sentimientos, fue conforme a la palabra de Dios. Y eso quiere decir de que él dejó atrás su sentimiento de nacionalismo, de que dejó atrás su sentimiento de venganza,
de que dejó atrás su sentimiento de desilusión. Y la misma Biblia nos dice que caminó 3 días y su predicación fue muy clara: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál fue el resultado del mensaje que predicó Jonás? Fue un resultado poderoso. Y una vez más, los sentimientos de Jonás no convirtieron a Nínive. El poder de la palabra de Dios sí los convirtió. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y mostraron el dolor de su pecado. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y todo eso, ¿por qué sucedió? Porque Dios actúa a base de su justicia. Y esta justicia es Cristo Jesús. Es por eso que Dios, por medio de la obra, de la promesa del Mesías, cambió la condenación de Nínive, la cambió por el perdón. Y es así como terminó nuestra lectura de hoy, como Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto en verdad nos enseña mucho a cada uno de nosotros cómo el poder del Espíritu Santo nos guía para que nosotros no tomemos decisiones a base de nuestros sentimientos, sino guiados por el poder de la palabra de Dios. Es ahí donde usted y yo vamos a tener el carácter de Jonás. Y vamos a aplicar esto en 3 puntos para nuestra vida. El primero, usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, vamos a aprender a usar la ley y el Evangelio. Vamos a dejar de predicar la ley a base de nuestros sentimientos de tristeza o venganza o desilusión. ¿Por qué predicamos la ley? Porque hay alguien que es impenitente. Porque hay alguien que está muy cómodo con su pecado. Porque hay alguien que ha ofendido al prójimo, que ha ofendido a Dios y no se ha arrepentido. O porque hay alguien que cree en la salvación por obras. Cuando la ley actúa en esa alguien, el Espíritu Santo lo ha contristado, el mismo Espíritu Santo lo ha llevado a Cristo, y es donde predicamos el Evangelio, lo que Cristo hizo en su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección. Es así como usted y yo somos pescadores de hombres. Segundo, nosotros vamos a alimentar nuestro juicio cristiano. ¿Y cómo alimentamos nuestro juicio cristiano? Alimentando nuestro nuevo hombre por medio de la palabra de Dios. Recordemos que nuestros testimonios, nuestras palabras no convierten a las personas. Es la predicación de la ley y el Evangelio, y por eso cada vez que leemos la Escritura vamos a conocer muchas historias bíblicas, las cuales las personas van a escuchar y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer su trabajo. Y tercero, vamos a orar. Vamos a orar para que nuestro Dios nos dé la sabiduría y el carácter de Jonás. ¿Y en qué consiste eso? En que veamos nuestro pecado así como Él lo vio, en que nos arrepintamos así como Él se arrepintió por el poder de la palabra de Dios, y que nosotros, como lo hizo Él, que vivió para Dios, vivamos para nuestro Dios, vivamos para Cristo, porque usted y yo hoy entendemos cuál era la situación de Nínive, cuál es la situación del mundo, que es una situación de vida o muerte. Por eso en nuestra oración vamos a pedirle a nuestro Dios que nos haga instrumentos de vida, que nos haga instrumentos de paz, que nos haga instrumentos de verdad, para que todo hombre pueda confesar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Mi oración, que el Espíritu Santo siga fortaleciendo nuestro nuevo hombre hasta que partamos de este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos con tu palabra, por darnos el carácter de Jonás. Y pedimos que seas tú aplicando
lo que aprendimos en este día en nuestras vidas. Que tu palabra siempre sea nuestra guía, nuestra fortaleza. Y te pedimos, Padre de amor, por cada una de nuestras familias. Aquellos que no tienen empleo, que puedan conseguirlo pronto. Aquellos que están enfermos, como nuestra hermana Socorro, nuestro hermano Mariano, Yoli Vargas, nuestra hermana Nelly. Ayúdales, fortaléceles en sus dolencias físicas. Oramos por la mamá de nuestro hermano Elías Vicachagua, como también te presentamos la mamá de las hermanas Agudelo. Oramos también por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, igualmente por la mamá de Gloria Chica. También queremos poner en tus manos a María, la mamá de Miguel, para que seas tú bendiciéndola a ella, que vive cerca a Pereira. También queremos poner en tus manos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que sigan creciendo en la fe y no se aparten de ti. Padre de amor, pedimos una bendición sobre nuestras vidas y queremos agradecerte el techo, la comida, el vestido. Tú conoces nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Sigue bendiciendo el ministerio de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo. Y bendícenos en esta semana que estamos empezando para que podamos vivir cautivos por tu palabra, llevando este mensaje de salvación a otros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de también terminar esta oración, queremos presentarte a Jorge, su esposa. Ellos son de México, para que también les fortalezcas en sus dolencias físicas. Todo esto lo volvemos a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.